La crisis sanitaria del COVID-19 y las políticas públicas para enfrentarla están erosionando las relaciones entre los empresarios y el gobierno. El problema sanitario se desborda en un problema económico, social y político. No puede hablarse de los empresarios en general porque son muy heterogéneos y sus posturas dependen de muchos factores. En un momento de tensión como el presente, lo que los unifica, en términos de Alan Turing, es menos un principio de identidad que un principio de oposición. Las primeras medidas gubernamentales adoptadas por el gobierno mexicano frente a la pandemia están afectando negativamente a la mayor parte de las empresas, desde las grandes industrias exportadoras automotrices y electrónicas, sean maquiladoras o no, que han tenido que realizar paros técnicos o suspender actividades, como lo ha hecho cerca del 90% de las maquiladoras. También los grandes comercios de productos no esenciales, hasta los pequeños trabajadores y trabajadoras que laboran por cuenta propia en diversos oficios, quienes necesitan trabajar hoy para poder comer con sus familias mañana. Muchos de estos últimos nos han comentado que prefieren morir por el virus que morir de hambre y así protestan de diferentes maneras. Las posiciones de los organismos empresariales, a pesar de sus diferencias, parecen estar en este momento orientadas en la misma dirección, aunque con matices diferentes. La Coparmex destaca en esta confrontación de los empresarios y el gobierno, y su presidente, Gustavo de Hoyos, con su propia agenda, ha planteado un proyecto alternativo de nación de largo plazo. Algunos de los principales reclamos de los empresarios al gobierno de López Obrador durante esta pandemia son, en primer lugar, que sus acciones en favor de los más pobres tienen un interés no solamente social, sino sobre todo político. Que con el espectro del Fobaproa en la memoria no escucha las propuestas y peticiones de ayuda de los empresarios, sobre todo de los pequeños y medianos en estos momentos difíciles, como las que hizo la Coparmex, al pedir que el gobierno pagara una proporción del salario de los trabajadores formales por 3 meses. También le reclaman haber cancelado, a partir de una consulta popular cuestionada, la construcción de la cervecería Constellation Brands en Mexicali, la cual tenía un avance importante. Ante este hecho, el Consejo Coordinador Empresarial, la organización cúpula, que es la principal interlocutora del sector privado con el gobierno y agrupa a las grandes confederaciones y asociaciones de todos los sectores de actividad económica, respondió que el gobierno está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros y derruir empleos. Además, las organizaciones empresariales solicitaron diferir el pago de impuestos a las empresas que producen riqueza y generan empleo en la economía formal e incluso en la informal. Por otra parte, consideran que los créditos de 25,000 pesos anunciados por el gobierno para las microindustrias son ínfimos e insuficientes. Aunque el Consejo Coordinador Empresarial estuvo de acuerdo en los grandes proyectos de la actual administración, rechaza que estos continúen en medio de la contingencia del COVID-19 y desaprueba que se autorice a que las empresas de acero, cemento y vidrio reduzcan al mínimo sus operaciones para cumplir solo con los proyectos de la refinería de Dos Bocas, del Tren Maya, del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y del corredor transísmico. Sin embargo, algunos grupos empresariales participaron y ganaron licitaciones para el segundo tramo del Tren Maya. Otro punto de confrontación es la interpretación que hizo el Ejecutivo del acuerdo al que llegaron sin consultar al presidente, el Consejo Mexicano de Negocios y el brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo. Este acuerdo era para conseguir un crédito privado por $10,000 millones anuales para cerca de 30,000 proveedores constituidos por micro, pequeñas y medianas empresas que forman parte de las cadenas productivas
vinculadas con los grupos económicos más importantes de México. Estamos en un momento de incertidumbre sobre el alcance de la pandemia y de su impacto económico y político por varios hechos. El antecedente de un 2019 sin crecimiento, proyectos de infraestructura estancados, el fuerte impacto sobre sectores especialmente sensibles en la coyuntura presente, como el turismo, la construcción y las remesas. Otros elementos que complican la situación de México son la baja calificación a las notas crediticias por parte de las agencias calificadoras, agravada por la caída récord de los precios del petróleo y en el horizonte una recesión mundial de gran envergadura. En este contexto de escasez y lucha por conseguir recursos para paliar la crisis, se sitúa la carta privada que el presidente de México envió al ingeniero Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en la que le entrega una lista de grandes empresas que adeudan cientos de millones de pesos al SAT y cuyo pago resultaría vital en este momento. Y con ella, en sentido figurado, le pide ayuda, pero en concreto ejerce una abierta presión para que salden sus adeudos. También en este marco se ubica el conflicto del presidente con su controvertido aliado Ricardo Salinas Pliego, de Televisión Azteca y Electra, quien a través del conductor de televisión Javier Alatorre hizo un llamado a la población a no hacerle caso al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y a mantener abiertos los negocios que se dedican a actividades no esenciales. Muchos de los grandes empresarios no simpatizaron con Andrés Manuel López Obrador desde su primera candidatura a la presidencia. Incluso tuvieron fuertes enfrentamientos con él. Sin embargo, ante su incuestionable triunfo electoral, algunos de los que habían sido sus principales adversarios reconocieron su triunfo y buscaron un acercamiento con el nuevo presidente. Este, a su vez, buscó el diálogo no solo con los pequeños empresarios, a los que siempre consideró como sus aliados naturales, sino con los más grandes. Se reunió con el Consejo Mexicano de Negocios y más frecuentemente con el Consejo Coordinador Empresarial, con el que firmó un acuerdo para promover la inversión y el desarrollo incluyente. El presidente ha expresado explícitamente que, a diferencia de gobiernos anteriores, en este hay una separación clara entre el poder económico y el poder político. Sin embargo, no pone en cuestión los valores que defienden los empresarios. No atenta contra la propiedad privada ni va contra la libre empresa. Desea atraer inversión extranjera y apoya la apertura económica y el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, pudo dialogar y emprender acciones con muchos empresarios. Su gobierno no cuestiona en lo fundamental la economía de mercado. A nadie conviene, ni al gobierno ni a los empresarios, menos a la sociedad, que avancen los desacuerdos y escale el conflicto por diferencias ideológicas y decisiones de políticas públicas y privadas entre el gobierno y las grandes organizaciones del sector privado, que dicen también representar a las pequeñas empresas. Tenemos la experiencia de la crisis de 1982 y la de 1994-95, y las políticas para contrarrestarlas, así como la recesión del 2008, crisis que tuvieron un fuerte impacto sobre el deterioro y la precarización del empleo y por lo tanto sobre los niveles de vida de la mayor parte de la sociedad mexicana. Tendencias similares o aún peores son las previsibles si para salir de esta crisis se aplican las mismas políticas del pasado y si se ahondan las diferencias entre el poder político y el poder económico. Se requieren políticas económicas que a través del gasto, el crédito y por la vía fiscal incentiven la inversión pública en sectores prioritarios de salud, educación e infraestructura y atraigan también la inversión privada en diferentes proyectos productivos. Además, son imprescindibles políticas sociales activas dirigidas a los sectores más vulnerables para contrarrestar la ampliación de la pobreza y de las desigualdades. Esta crisis
puede convertirse en una oportunidad para reflexionar sobre el papel que a cada uno de los diversos sectores de la sociedad nos corresponde desempeñar, sobre el rumbo que debemos tomar y las acciones que nos toca emprender. Muchas gracias.